Te escucho, sí, te escucho. Muy buenas tardes, jóvenes. El día de ayer subí a lo que es la plataforma de Classroom la actividad correspondiente y el día de hoy subí el video que explicaba cómo realizar la actividad. Voy a explicarlo de manera muy general la primera actividad para que, no sé si ya la comenzaron a hacer. Díganme. No, yo no lo he empezado a hacer. Ok. Sí, yo sí lo he empezado. Muy bien. Para los que de alguna manera recalcar y retroalimentar a aquellos que ya lo empezaron a realizar. Tenemos lo que es un Word que se denomina cultura griega y romana. Son dos tablas que tienen que realizar. La primera tabla es acerca de la civilización griega y la segunda tabla es de la cultura romana. Realmente no es todo de lo griego y no es todo de lo romano, es lo más importante y lo más necesario que ustedes necesitan conocer. Si no, las tablas serían aún mucho más grandes. ¿Ok? En cuanto a esto, esa tabla, pues básicamente tienen que abrir el PDF, que es este, que llevamos el curso pasado. Que es del postulante. Como dice la actividad, si ustedes la abren, en las instrucciones dice que la primera tabla se llena de la página 19 a la página 31 del PDF. ¿Cuáles son las páginas del PDF? Son estas. Estas que están aquí arriba, que dice 2 de 102, son las páginas del PDF. Si me está diciendo que es página 19, busco la página 19 de 102 y aquí se encuentra lo que es civilización griega. ¿Ok? Y como ustedes pueden observar, cada una de las viñetas que está aquí dice época obscura, y trae los diferentes puntos correspondientes o el texto o la información correspondiente. Acuérdense que a mí me gusta que hagan una buena síntesis, una buena lectura. Si ustedes me colocan nada más un punto, 2 puntos, 3 puntos, realmente eso significa que no están haciendo una buena lectura ni una buena síntesis. Por lo tanto, necesito que lean, resuman, identifiquen las ideas principales, las ideas secundarias y puedan redactar la información correspondiente. Como por ejemplo, dice época oscura, del siglo XIII al siglo XVIII antes de Cristo. Por lo tanto, un primer punto que pueden redactar es abarcó del siglo XIII al XVIII antes de Cristo. Siguiente punto, continuamos. Sigo leyendo. Dice, periodo de la mezcla racial, asentamientos y formación de los estados griegos. Características, fundación de ciudades griegas. Puedo colocar, se fundan las ciudades griegas como, me da dos ejemplos. Dice, Jonia y Doria. Jonia y Doria.
Siguiente punto. Continúo leyendo. Después dice, formación de las polis o ciudades-estados griegas. Debido a las dificultades geográficas del territorio y el espíritu individualista de los griegos. ¿Cuál es la porción más importante? Formación de las ciudades polis o ciudades-estado griegas. Entonces, voy a mi Word y coloco formación de polis o ciudades-estado griegas. Me voy al siguiente punto. Dice, desarrollo de monarquías en la mayoría de las polis griegas. El rey o Basilius es el representante de los nobles. Primera forma de gobierno. La monarquía. O Basileus. Continúo. Siguiente punto. Se escribe el poema épicos de la Ilíada, la Odisea, atributos a la Edea de Homero, los poemas de Hesíodo. Por ejemplo, a lo más importante es, se escriben los poemas de diversos autores como la Odisea y la Ilíada. Listo. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, si ustedes me colocan solo un punto, 2 puntos, ¿no, jóvenes? Eso ya no es lectura. Entonces, tienen que hacer una lectura de comprensión, de análisis, de síntesis. Saben muy bien que mientras no es extensión, es contenido, es calidad de la síntesis. ¿Ok? Y así se van a ir yendo. Por ejemplo, el punto número C, periodo clásico. Aquí está colonización griega. ¿Dónde está colonización griega? Aquí está, colonización griega. Después, aquí están las características, las voy redactando. Después, periodo clásico. Y me lo divide en Esparta y Atenas. Aquí está Esparta. Y posteriormente está Atenas. Y así voy leyendo y identificando las palabras claves o las ideas principales. ¿Me di a entender? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna observación? La actividad debería entregarse el día de hoy hasta las 23:59. Es decir, hasta las 11:59 de la noche. Profe, ¿Ya? Dime. la tabla esa que puso allí, yo no la puedo copiar, o sea, no me deja para poder escribir en ella. Ah, de hecho, a mí tampoco me deja descargar el documento en mi teléfono. Hasta esa hora hasta esa hora pueden entregar el documento. ¿Y cómo le hago para que la pueda copiar? ¿Para qué? Para que la pueda copiar para escribir en ella, porque no me deja. Ah, ok, para hacerla. A ver, Por decir, dice documentos de Google, pero, o sea, no me deja. Sí, a mí no me carga la página cuando voy a descargar el documento. ¿a ti no te qué? No me carga la página para descargar el documento. Aquí está Alan, Alejandro y Ana. Bien. La página es Classroom. Ahorita la voy a copiar. Las coloco en el chat. Entonces, por ejemplo, inicio sesión. Por ejemplo, inicio sesión. ¿Estamos? Me voy a la dirección electrónica de Classroom que les acabo de mandar por el chat. Por ejemplo, o en el celular, está en la parte inferior derecha. De hecho.
le doy agregar una clase, apuntarse a una clase, me va a pedir el código de la clase. Acuérdense que se los manden en el correo electrónico, que es este. Sí. Entonces, ingreso a la clase, le doy unirse, espero que me cargue. Y esta es la visión que ustedes tienen como alumnos. ¿Ok? Esa es la perspectiva. Les aparece el nombre de la materia, les aparecen las publicaciones, la tarea 1, el tutorial que subí el día de ayer de cómo, la clase grabada de cómo cómo resolver su actividad. Aquí les dice cómo. Y la actividad número 2, cuando ustedes van a subir un trabajo, hay una opción que dice trabajo de clase. En la opción de trabajo de clase, seleccionan la actividad donde van a subir. Y hasta abajito en la parte inferior izquierda hay una opción que dice ver tarea. ¿Ya la vieron? Aquí abajo. La parte inferior izquierda. Sí, ya Dice, hay un botón que dice ver tarea. Le dan clic. Y aquí ustedes cuando tengan dudas me pueden mandar como un mensaje. Hay una parte de comentarios privados donde solo ustedes lo pueden ver. Y de pronto me digan, maestro, tengo dudas sobre la tarea. Me escriben acá su duda. Me la mandan. ¿Ok? Es como un chat. ¿Estamos? Por decir, profe, cuando usted abre por decir la tarea, cuando la quiere copiar de nuevo para poder escribir en ella, es cuando pasa eso. Ahora, aquí, por ejemplo, tú ya subiste una. Que fue cuando me dejó copiarla. Ya la modificaste, por lo que entendí, ¿no? No, porque le iba a volver a bajar otra vez. Aquí, por ejemplo, dice añadir o crear tarea o crear. Le Ajá, dan fue clic. Buscan el archivo que quieren subir. O simplemente, no sé si lo pueden arrastrar. Por ejemplo, la vía más fácil, no sé si es poder arrastrarla. No. Tienen que buscarla. Por ejemplo, le dan añadir o crear tarea. Le dan archivo. Le dan subir. Le dan browse. Y buscan la tarea. ¿Dónde está guardada? La seleccionan. Le dan abrir. Se empieza a cargar. Se carga. Y le dan en el botón de entregar. Se van a botón de entregar. Le vuelven a decir así, ¿qué quieres? ¿Estás seguro que quieres enviar tu tarea? Le das, sí, quiero enviar, ya terminé, entregar. ¿Okay? Cuando se entrega, se marca aquí arriba, tarea entregada. ¿La vieron? Y a mí me aparece, le doy a actualizar, esa es la visión de maestro. Y a mí me parece que, por ejemplo, una persona ya lo envió y los demás no. ¿Ya lo vieron? Cuando lo quieren cambiar, aquí dice anular entrega. Le dan, por ejemplo, tú ya me lo enviaste en Lima. Entonces, le das aquí, le dice anular entrega. Le vuelves a decir anular. Y ya te permite editarla. Le das en la X. Así eliminó la tarea que me enviaste primero. Le vuelves a decir añadir o crear tarea y buscas el nuevo archivo que ya editaste. ¿Lo entendiste?
Sí. Igual lo entendí, igual. Ok, si se equivocaron de archivo, si les dije mejóralo y vuelven a entregar, así se hace. ¿Estamos? ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, observación? Maestro, Muy bien. Ok. Les decía, bueno, esta parte ustedes ya la vieron conmigo. El único problema es que, por ejemplo, no me entregaron tareas, si no me equivoco. Alan, tú no me entregaste tareas de conformación histórica. Giselle, creo que tú tampoco me entregaste tareas, si no me equivoco. ¿O sí? ¿O tu proyecto final no me lo entregaste? Fue el proyecto lo que me afectó. Y Lima, pues tú no me entregaste tareas. ¿Ok? Entonces, estas tareas ya las tienen. De hecho, ya las hicimos. La única cuestión que las hicimos como un mapa gigantesco, no sé si se acuerdan. Un mapa enorme, un mapa conceptual grandísimo. Entonces, ya sea que vuelvan a leer este material y me llenen la tabla nada más, es solo leer, escribir, leer, escribir, leer, escribir, y así sucesivamente hasta que terminen. ¿Ok? disculpe, maestro, ¿cuándo le vamos a entregar todo? Esta tarea, la ADA 1, es para hoy. Okay. La ADA 2 tienen el día, todo el día de mañana. Okay. ¿Sí? Lo mismo. Voy a cerrar esto. El ADA 2 ya está igual en la plataforma. Entran, van a ver publicado al frente la actividad número 2. Le dan clic en su tablón. El tablón es la pantalla principal. A esto se le llama tablón. La pantalla principal. ¿Ok? Trabajo de clase es donde están todas las tareas. Y personas es donde pueden ver las personas que están dentro de la clase. ¿Quién más está con ustedes? ¿Okay? El tablón, le dan clic a la tarea número 2. Aquí está el Word y les dije las páginas que tienen que utilizar. Es igual una tabla. Se llama actividad número 2, Edad Media y Feudalismo. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, lo único que no les puse, que ustedes tienen que colocar son las viñetas. Por favor. Coloquen las viñetas para que puedan escribir punto por punto. Se vea más estructurado en forma de lista. ¿Ok? Y aquí me dice que vamos a utilizar la página 40 a la 42. Pongo página 40. Acuérdense, es aquí arriba. No las páginas que están aquí. Estas que están aquí, no. Estas, no. ¿Ok? Son estas. Entonces pongo página 40 de 102. Y aquí abajito está Imperio Carolingio. El primer punto es el de los francos. ¿Ok? Por lo tanto, entonces, me voy a mi tabla, la abro y busco francos. Punto número 1 dice, etimológicamente significa hombres libres. Fueron guerreros corpulentos de tez blanca, ojos azules, con cabello rapado por delante y largo por detrás. Antecedentes. Carlos Martel, duque de Australia, venció después de 7 días a los musulmanes en batalla de Postier en 1732. En su época, el rey Merovingio era Thierry IV. ¿Qué información coloco aquí?
Participaciones. Que eran de pelo rubio bueno, no me acuerdo qué más. Primero el significado. ¿Qué significa Franco? Franco significa Hombres libres. No sé. Hombres libres y atrevidos. correcto. Por lo tanto, entonces, coloco el primer punto, hombre libre y atrevido. Significa hombre libre y atrevido. Segundo punto. Fueron guerreros corpulentos de tez blanca, ojos azules, con el cabello rapado por delante y largo por detrás. Correcto, guerrero. Corpulante. Fueron guerreros corpulentos, Corpulentos. de tez blanca, o sea, de piel blanca. Es blanca y Bueno, no me acuerdo. Ojos cabello azules. rapado. Listo. ¿Quién fue el primer Franco? Y arriba está la siguiente columna, antecedentes. El primer Franco fue Carlos, Martel. primer rey Franco, Martel. Carlos Martel. En el año, ¿quién derrotó? ¿A quién derrotó Carlos Martel? A los merovingios en el 752. Listo. Siguiente punto. Pipino el Breve, de la familia de Quercital, hijo de Carlos Martel. Entonces puedo poner Pipino el Breve, hijo de Carlos Martel. Pipino el Breve, hijo de Carlos Martel. 2 puntos y seguido, porque todavía sigue. Dice que Pipino el Breve, ¿qué hizo? Destronó al último rey holgazán llamado Chinelico III. Fue reconocido como rey por el Papa Zacarías. Posteriormente consagrado solemnemente por el Papa Esteban II, consagrado. Y peleó contra los lombardos. Y le regaló al Papa el estado de Ravenna, hoy conocido como el estado pontificio. Entonces coloco acciones que hizo, 2 puntos y seguido. Derrotó al rey Holgazán, conocido como Childerico III. Punto y coma. ¿Qué otra cosa hizo? Reconocido como rey por el Papa Zacarías. Reconocido como rey por el Papa. ¿Están apuntando? Zacarías. Punto y seguido. Cuidado con las faltas de ortografía. Por favor, corríjanlos ustedes. Yo porque ahorita estoy escribiendo rápido. Siguiente.
Otra acción que hizo, defendió al Papa Esteban, perdón, consagrado por el Papa Esteban. Consagrado por el Papa Esteban II por defenderlos de los, ¿cómo se llamaba? Los guerreros, los lombardos. Y finalmente regaló el estado de Ravenna, hoy conocido como estado pontificio. ¿Ok? ¿Cómo se llama el estado pontificio del Papa? La iglesia. Pero ¿cómo se llama el estado? En Roma, acuérdense. Está. Donde vive el Papa, ¿cómo se llama? Era, Esa con B de vaca. Vaticano. Correcto. Entre paréntesis, Vaticano. Listo, ya terminé. Ok. Después hay más de los francos. Vamos a ver, ya no hay nada más de los francos. Ahora sigue Ay, de hecho, es mal. Todo eso que puse aquí va aquí en antecedentes. Perdón. Ahí está, así. Los francos son 2 párrafos. Los antecedentes son 2 puntos. Y ahora paso a Carlomagno. ¿Ok? Dice, expansión del imperio. Expansión del imperio. Aquí está. De hecho, para hacerlo mejor, dividan la tabla. Vamos a poner expansión del imperio. Después el otro, coronación. Organización administrativa. Mi tabla creo que por eso salió mal, se descuadró. Como tabla. Aquí en la parte donde dice disposición, hay una opción que dice dibujar tabla. ¿Ya lo vieron? Como un lapicito. El siguiente punto, punto número 3, es organización administrativa. De hecho, organización administrativa, organización política, organización judicial, organización cultural y ya el último punto. Le vuelvo a apretar donde dice tabla para dibujar tabla y se quita el lapicito. ¿Ok? Entonces pongo acá, expansión del imperio, Buscamos la información que dice, Carlomagno efectuó las siguientes guerras. La guerra contra los lombardos y la guerra contra los musulmanes. Entonces coloco, primer punto, Rey Carlomagno. Siguiente punto. Hizo la guerra contra lombardos en 1744. Perdón, 74. Y algo grande que hizo acá, pues fue ocupar el territorio de Italia, nombrarse rey de los francos, tomar la ciudad de Pavía y coronarse con una corona de plata y hierro. Entonces, lo redacto de tal manera que se entienda. La guerra de los lombardos tomó las ciudades de
Pavía, en Italia, se proclamó rey de los francos con una corona de hierro y plata. Listo. Ok. Bien. Siguiente guerra. Guerra contra los musulmanes. Identifico las palabras claves. Batalla de Roncesvalles. Muere el sobrino de Carlos Magno llamado Rolando. Y conquista la ciudad de Barcelona para establecer la marca hispana. Okay, entonces, coma, principal batalla. Principal batalla de Roncesvalles. Toma la ciudad de Barcelona y marca deja marca hispánica. Listo. Bien. Correcto. Te continúo. Y aquí hay otro, dice guerra contra los sajones en Germania. Se nombra jefe de los sajones y se bautiza como cristiano. Entonces coloco eso. Último punto. Guerra de los sajones. Toma Germania y se bautiza cristiano. Listo. Coronación del imperio. En Carlomagno es coronado por el Papa León III en la ciudad de Roma. En la Catedral de San Pedro, el 25 de diciembre de 1900, el 25 de diciembre del año 800, y se acabó. Así de fácil. Coronado por el Papa León III. En la Catedral de San Pedro, el 25 de diciembre. Febrero. Diciembre del 800. Listo. Ya terminé ese punto. Organización política y administrativa. Rápidamente. Dividido en condados, marcas, ducatos. Y los missi dominasi, que eran inspectores, laicos y eclesiásticos. ¿Ok? Entonces, coloco. Dividió el imperio en
condados, ducatos, marcas y los domici, nisi dominici. Nisi dominici. Dos puntos y seguido, laico y eclesiástico. Listo. Organización palatina. Dice canciller, chambelán, conde, canciller, chambelán, conde, archicapellán. Listo. Organización judicial. Carlomagno reunió las leyes antiguas y promulgó nuevas, dividida en capítulos, favorecidas por Dios. Entonces, publicó leyes antiguas y nuevas que estaban favorecidas por Dios. Listo. Organización cultural. La escuela palatina, que era para nobles. La escuela conventual, que eran monasterios y catedrales. La escuela parroquial, que básicamente era para una educación gratuita. Entonces, ponemos escuela palatina para nobles, escuela conventual para conventos, eran conventos pero monasterios y catedrales, para monasterios y catedrales. Y el último, escuela parroquial, que era una educación gratuita. Listo. Ahí nos vamos. Desmembración del Imperio Carlomagno. 28 de enero de 1814, Ludovicio Pío, hijo de Carlomagno, toma el poder. Junto con sus hermanos Luis, Carlos y junto Lotario. Entonces, el primer punto sería, por ejemplo, hijos de Carlomagno. Ludovico Pío. Rey heredero. Luis, punto y coma. Luis, Carlos y Lotario. Continuamos. Después me dice 1843 se firma el Tratado de Verdún, donde Carlos el Calvo gobierna Galia. Luis el Germánico gobierna Germania, Austria y Alemania.
Lotario se queda con Italia, parte de Francia, parte de Alemania. Se separan los estados de Alemania y Francia. Se establece la monarquía germánica y se consagra la monarquía carolingia. Y con eso se termina la división del imperio carolingio. Entonces, colocamos, se divide su reino en 2 puntos y seguido. Carlos el Calvo se queda con Galia y parte de Francia. Luis, Germania, Australia y Alemania. Se queda con Germania, Galia y Alemania. Por último, Lotario, Italia, parte de Francia y parte de Alemania. Lotario, Italia, parte de Francia y Alemania. Ya para terminar, se separa el estado de Francia, Alemania y Francia. Por último, se forma la monarquía germánica y la monarquía y se extingue la monarquía carolingia. Listo. Y ahí está su primer cuadro. ¿Alguna duda, pregunta, observación? Creo que me mandaron un mensaje. Sí, lo fui. Muy bien. Sí, Alan, así es. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, observación? Ya les ayudé con la primera parte, solo falta la iglesia cristiana. ¿La terminamos? Iglesia cristiana. Predicada por Jesús en el Imperio Romano. Lo favoreció la decadencia moral, la unidad idiomática, la presencia de los judíos. Entonces colocamos eso. Colocamos predicada por Jesús de Nazaret. Favorecida por 2 puntos y seguido. La patria diga. La decadencia moral de la época. Siguiente. Por la unidad, por compartir un idioma. La presencia, por la presencia de judíos cristianos. Por la necesidad de, y lo dice, caridad, fraternidad e igualdad.
caridad, fraternidad, e igualdad ante un solo Dios. Listo. Por eso terminamos el cuadro número 1. ¿Ok? ¿Qué le tomaron screenshots y los guardaron? Sí, prof. Perfecto, ya tienen menos tarea entonces. Solo les hace falta este cuadro que se soluciona con las páginas que van después de esto. Vamos. ¿Ya vieron cómo lo llené? ¿Tienen Sí, alguna maestro. duda, pregunta? Correcto. Entonces, pues por mi parte sería todo. Si no tienen alguna duda, pues la clase ha terminado. Gracias, maestro. Cuídense mucho. Bueno, cuídense. Nos vemos.